Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. El día de hoy vamos a dar una vuelta para ver lo que fue el arte de esta semana, comenzando justamente con este precioso arte que publica la maravillosa Darling Stars con su cuenta Baby Gumi, y que tiene que ver con esta nota que les compartí el día de ayer, hablando acerca de la posibilidad de que Jimin y Jungkook pudieran estar de vacaciones y de viaje juntos. Bueno, pues salió este precioso arte porque lo que sabíamos hasta el momento era que estaban en un auto viajando juntos, así que de ahí ese precioso arte. Este es un arte ya viejito, de hecho aquí nos ponen el nombre del artista, que es @BTS_Risa_Jimin. Este arte es de la era de Dynamite, pero lo compartieron en esta cuenta. La puse como referencia básicamente. Lo que nos recuerda que es muy importante es que hay que seguir votando por Jimin en Icon Face of K-Pop 2025, y nos pone dónde podemos votar, @IconPulse. Pero se me hizo un lindo detalle porque este arte es también muy bonito. Recordarán que esta semana compartí en un video a esta artista que de hecho estuvo haciendo estas diferentes versiones tanto de Jimin y Jungkook en diferentes tipos de anime. Entonces tenemos estilos muy diferentes de dibujo, lo cual es muy lindo, y uno que se hizo muy popular y ahorita van a ver es el de las chicas superpoderosas con Jungkook. Por otro lado también tenemos la versión de Jimin que le salió súper linda. De mis favoritas, la de Crayon Shinchan, le quedó pero súper preciosa. En realidad todas, o sea, hay que ser sinceras, todas le quedaron muy muy lindas sus versiones, y podemos ver que hay animes que le han gustado mucho. Y luego la segunda parte de todo este trabajo tan maravilloso que hizo esta artista fue ponerlos juntos, que algunos ya se podía ver que empataban, pero de todas maneras nos hizo este trabajo de juntarlos y le quedó súper lindo. La versión de Slam Dunk sí, está súper buena. Bueno, pues todo este arte ya lo pueden ver y coleccionar. Este es el dato del artista como tal. Ella no le gusta que reposteen su arte, sin embargo yo lo hago porque pongo la referencia directa a su cuenta. Entonces para mí es importante que esto se haga para que ustedes puedan visitar a las artistas y conocerlas. Pero bueno, esta era parte de lo que quería mostrarles el día de hoy. Como les comenté, se hizo muy popular a partir de que esta artista hace esta referencia de las chicas superpoderosas, y han salido muchas versiones de Jungkook. Me encanta porque se ve muy tierno a recompartirlo. Esta versión de Jungkook, de hecho, que dice: todos me tratan como un bebé, y voy a demostrarles lo que puedo llegar a ser. Hay dos versiones. Aquí aparece solo con el gorrito, pero luego lo vamos a ver más adelante que aparece con el mismo gorrito, se podría decir que en la misma posición, pero con el cabellito largo. Y esta otra versión de Left and Right, que esta es la que la artista comentaba que ya tenía un rato, pero que la volvió a compartir porque de repente otra vez se hizo tendencia este Jungkookie. Esta artista, de hecho, ayer la encontré, se me hizo muy lindo todo el arte que he estado compartiendo de Jimin, y como nos recuerda que es importante votar por él, pero a cambio nos da este arte tan lindo. Este otro de Jimin también me gustó mucho. O sea, cuando las artistas logran esto que se ve como dentro de un sueño, por así decirlo, completo y totalmente, amo. Y tenemos esta otra versión, y también estuvo muy activa, como ustedes notarán, estuvo obsequiándonos diferentes artes de este estilo de Jimin. Ya ni les digo, o sea, esta artista ha estado en todas partes estos días, y me encanta compartir el arte de Madol. Hace unas cosas súper hermosísimas. Este otro arte ya tiene tiempo, pero también es de mis favoritos, y ya tenía un rato también que no lo recompartían, y otra vez regresó a dar la vuelta para recordarnos de las votaciones en Icon Face of K-Pop. Así que de repente las artistas hacen esto, hablando más del Seven Cookie en esta versión así tipo chicas superpoderosas que les decía. Aquí lo tenemos otra vez, estuvo dando la vuelta. Aquí es lo que les platicaba, cómo sale pero con su pelito largo, y aquí podemos ver más detalles como sus piercings y también sus tatuajes en su manita.
Le quedó bien bonito. Bueno, pues estas versiones de Jungkook las pueden encontrar acá. La historia de Mimi, ayer ya saqué el episodio 13 en video, por si ustedes quieren verlo o coleccionarlo. Generalmente también aquí lo tengo guardado, o muy sencillo, pueden seguir la cuenta de Omochi, que es la creadora de Mimi, y pues van a encontrar los 13 episodios, o están en el canal en lo que sería los shorts, ahí están también los 13 por si ustedes quieren venir a verlo. Este arte también de Darling Stars, ayer lo compartí, muy bonito. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos imágenes? Aquí creo que se ve muy claro, son los lentecitos, en uno Jungkook tiene anteojos, en el otro no, pero igual está súper hermoso. También este arte de Jimin no lo pude comentar en ningún video, pero vale la pena porque le quedó hermosísimo. Y aquí su pequeño Jimin está preciosísimo, o sea, lo necesitamos en la vida. Lo que vendría siendo los créditos de su artista, por si ustedes quieren tenerlo. También este arte lo mostré en la semana, le quedó bien bonito. Aquí la mirada de Jungkook, así, ¿no? Al frente, y luego cuando se acerca Jimin, wow, o sea, te deja sorprendido. Este también lo comentamos en un video íntimos, y bueno, podemos ver todos estos gestos que en efecto son muy íntimos entre Jimin y Jungkook. Creo que fue de lo mejor de la semana, aunque si pudiéramos comentar un arte que de verdad nos dejó sin aliento y que tenía que ver con el aniversario de Filter de Jimin, creo que qué barbaridad. Pero tenía un compañero que era este arte, que de hecho fue la portada del video. Me encantó este arte también. El rostro de Jimin, su mirada, todo, wow, le quedó impactante. También teníamos otros artes como este de Jungkook mordiendo la cuchara. Si se fijan, es muy particular también este estilo. De esas cosas que tal vez no estamos tan acostumbrados a ver. Este artista que yo le decía a los ojitos de botones también nos regaló este precioso arte de Jimin y Jungkook, que esperemos que ya por fin el frío pase, además de fotografías y momentos que siempre colecciono también aquí en Domina, para que se vengan a unir. Este otro arte también de Madol esta semana lo publicó, extraordinario, también de mis favoritos. Aquí conmigo, bueno, van a notar que está lo mejor de lo mejor, créanme, en cuanto a arte dedicado a Jimin y Jungkook. Neoru también genera arte que tiene que ver mucho con los chicos en su servicio militar, pero a veces en poses muy sensualosas. De hecho, por eso les recuerdo también que es importante que visiten la cuenta de BTS Ship Idol, porque allá en la semana también suelo colocar mucho arte que vaya saliendo de los chicos, que de repente aquí en Facebook me vetan. Bueno, generalmente está allá. Lo que les decía, el arte de Madol, bueno, esta artista cada vez la veo crecer más y más y mejorar, y cada vez nos sorprende más. Pero despedimos nuestro video para que ustedes sigan disfrutando de este domingo, y ojalá se animen pues a venir a visitarnos y coleccionar todo este precioso arte de Jimin y Jungkook. Así que bueno, por el momento sería todo. Ay, este arte es una belleza, porque sí, son Tae con Jimin y Jungkook, pero Jungkook bebé, ay, por favor, con todo lo que vendrían siendo los souvenirs de Hobby, que esta semana también se dieron a conocer, lo que él va a estar, pues ahora sí que promocionando para Hope on the Stage Tour, y tenemos a sus bebés pues luciéndolo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.